Interrumpimos la transmisión para traerles el programa de Scarlett, el humano cobarde, estelarizado por Scarlett, el humano cobarde. Abandonado de cachorro, fue encontrado por YouTube, quien vive en el internet con su esposo Don Facebook Bolsa. Pero escalofriantes cosas pasan en el internet y depende de Scarlett salvar su nuevo hogar. ¡Estúpido Scarlett! ¡Me hiciste ver mal! Coraje, el perro cobarde, fue una serie emitida por la cadena de Cartoon Network entre 1999 y 2002. En ella nos contaron las aventuras de Coraje, un perro adoptado por Muriel y Justo Bolsa, y las peripecias vividas por el perro para salvar la granja, que se encontraba en el condado de Ningún Lugar, de las amenazas que llegaban para causar terror o angustias a la familia de Coraje. Ciertamente, el condado de Ningún Lugar era un imán para los seres paranormales, y por 54 episodios autoconclusivos repartidos entre 4 temporadas, la serie nos tuvo al borde de las emociones. Desde el terror por el peligro de un ser querido, hasta la felicidad de reconocernos a nosotros mismos como seres bellos, sin importar nuestro aspecto físico. Hablar de la serie en su conjunto es algo enredoso y me gustaría tomarme el tiempo de hacerlo en un video más concreto, por lo que el día de hoy nos centraremos en un capítulo de la primera temporada, titulado El jorobado de Ningún Lugar. En la escena inicial del capítulo vemos una noche tormentosa, cayendo sobre las casas de la ciudad. En la oscuridad un hombre toca a una casa pidiendo asilo. Este hombre es un jorobado que tiene semejanzas directas a Quasimodo, el jorobado de la novela Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, o el jorobado de Notre Dame de Disney. Desde ciertos patrones en la paleta de colores, se encuentran coincidencias incluso en el cabello y los ojos, así como la joroba que ambos tienen en la espalda, además de contar en cada ocasión con una sonrisa con la que busca empatizar con los ciudadanos, buscando que le ayuden en su momento de necesidad. A cada casa que el jorobado tocaba era rechazado de manera despectiva, siendo llamado de formas horribles y repitiendo que no tenían lugar para alguien así de feo. El jorobado comienza a vagar bajo la lluvia hasta que llega a la granja donde vive Coraje con Muriel y Justo. Se acerca a la ventana para observar dentro una escena terrible. Justo está molestando a Coraje para que vaya a buscar su gabardina al granero. El jorobado, desesperanzado por la poca suerte que tuvo en la ciudad, fue a llamar a la puerta, la cual fue atendida por Justo, quien luego de gritar de manera exagerada por el aspecto del jorobado, cerró la puerta en su cara y fue a molestar nuevamente al perro, para pedirle que busque su gabardina. Coraje es forzado a salir en la lluvia para buscar la gabardina de Justo, y antes de salir del granero, escuchó campanas sonando. Esto le llamó la atención al perro y comenzó a buscar el origen de la música. Se encuentra con el jorobado creando una melodía con campanas, esto haciendo alusión al campanario donde vivía Quasimodo en Notre Dame. Coraje decide unirse a él y juntos comienzan a sacar provecho y divertirse con los múltiples talentos del hombre, quien además de hacer música con campanas también es un excelente trapecista y habla con seres que no deberían hablar con él, como Quasimodo con las gárgolas. Juntos pasan un momento adorable hasta que Justo entra al granero a buscar su gabardina y Coraje tiene que ocultar al hombre para que no lo echen del granero. El perro devuelve la gabardina a Justo y él se lo agradece asustándolo de nuevo. El jorobado los ve y se pone más triste por la maldad que vive en Justo, quien se va del granero burlándose de Coraje. Cuando estuvieron a solas de nuevo, el jorobado intenta hacer feliz a Coraje con juegos de sombras y siguen divirtiéndose a pesar del mal momento. Al día siguiente, Coraje invita al jorobado a desayunar y Muriel lo recibe en la cocina para después amablemente invitarlo a la mesa. Unos momentos más tarde entra Justo, quien comienza a gritarle al jorobado para que se vaya. Muriel convence a Justo de que se calle y se siente a comer porque el jorobado es amigo de Coraje y los amigos de Coraje son amigos suyos. A regañadientes, Justo se sienta con Coraje y el jorobado en la mesa, mientras esperan por la comida. Justo se dedica a insultar al hombre por su apariencia física
y él se siente muy mal por lo que le dice el esposo de Muriel. Pero Coraje comienza a pasarle notas debajo de la mesa para que las lea a Justo y pueda defenderse de lo que le están diciendo. Todos los insultos fueron: Usted, señor, es extremadamente calvo. Cuando Muriel escuchó la discusión, le pide a Justo que se vaya a comer al gallinero. Me llamo Calvo. Justo, tú eres calvo. Manténlo lejos de mi vista. Por la noche sigue lloviendo y Justo está enojado. Tiene hambre y no hay nadie en la casa, por lo que comienza a gritar por todos lados para que Muriel le diera algo de cenar. Sale a buscarlos al granero y se encuentra a Muriel disfrutando de un concierto en el techo del granero con campanas, hecho por Coraje y su nuevo amigo, quien lleva puesta la gabardina de Justo. Este último corre hasta el techo y con insultos de por medio le quita la gabardina al jorobado. ¡Saca tu celda de mi gabardina! Justo se queda un rato burlándose de Coraje sobre el techo mientras el hombre los ve triste. Las burlas hacen retroceder a Coraje hasta casi tirarlo del techo, y su nuevo amigo es quien decide enfrentar a Justo por la maldad con la que trata al pobre animal. Mientras le dice todo lo malo que ha hecho durante su estadía, Justo retrocede y el jorobado lo sigue por el techo, reclamando los malos tratos, y lo termina por asustar con una máscara gigante con la cara del propio Justo. El esposo de Muriel cuelga del techo y pide ayuda, misma que, aun con todo lo que había hecho, fue ofrecida por Coraje y el jorobado, pero Justo alcanza a soltarse del techo y cae hacia la lava. En realidad no cae hacia la lava, pero sí queda muy lastimado. ¿Estás bien? Me duele todo mi hermoso cuerpo. Cuando la lluvia acabó, el jorobado se encuentra de pie junto a Coraje fuera de la granja. Se despide de él haciendo sonar sus campanas una última vez. El jorobado agradece la bondad y gentileza que le ofreció Muriel en su estadía, y en la escena final vemos al hombre alejarse hacia el horizonte con una brillante luna aluzando su camino luego de las noches de tormenta. Este capítulo de Coraje, el perro cobarde, es junto con el de Perfecto y la Máscara uno de mis favoritos en la serie, así como uno de los más frescos que mantengo en mi mente, y nos da un panorama de cómo la gente superficial suele rechazar a los demás por su aspecto físico y dejan de lado los talentos o virtudes de aquellos que no se apegan a las normas estéticas o se encuentran fuera de un círculo social más allá de lo aceptable. Más que un monstruoso ser sobrenatural que no te deje dormir por las noches como en el episodio de las tablillas, nos demuestra que en ocasiones los prejuicios son más grandes que la moral misma y hay quienes, como Justo, pueden disfrutar de la humillación ajena. Algo que también es cierto y digno de mencionar es que en este misterioso jorobado que un día llegó a ningún lugar y de quien desconocemos su nombre, Coraje encontró un amigo que estoy seguro muy difícilmente podrá olvidar. Gracias por escuchar. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarme un like, comentarme qué te pareció el capítulo, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no te has suscrito. Activa la campanita de notificación para que nunca te pierdas ningún video y me sigas con todos los podcasts. Espero que hayan disfrutado de este video un poco diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, tanto como yo disfruté de hacerlo. Fue un poco difícil conseguir el trabajo final, pero lo conseguí y espero que el esfuerzo se haya transmitido en él. Coméntenme de qué otras caricaturas les gustaría que hable en futuros videos. Y yo me despido agradeciéndoles a todos haber estado nuevamente en mis videos. Adiós.